Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Ya estábamos de vuelta, estábamos un poco ansiosos de seguir conversando, pero se nos hace tan corto. José Manuel, hablamos específicamente del sector hidro. Y ahí quiero enfocarme en el sector mini hidro, más que todo, que es lo que ustedes representan, y que hace mucho tiempo atrás, tal como tú comentabas, tenía un foco súper fuerte. ¿Cómo ves tú hoy en día el desarrollo de proyectos mini hidro? Porque por mi parte puedo señalar que de mi experiencia como consultora sigo apoyando varios proyectos hidro que se están desarrollando, que van avanzando bien, todos mini hidro, eh, que tienen un impacto realmente menor en el sistema, pero también me ha tocado apoyar otros proyectos mini hidro muy chiquititos que por la oposición de la comunidad no se han podido desarrollar. Entonces tenemos esos dos temas hoy en día. ¿Cómo ves que se está tratando el mini hidro y cómo ves el futuro de esa tecnología? Buena pregunta, Catherine. El tema mini hidro ha sido difícil para quienes estamos acá desarrollando estos proyectos, porque son proyectos intensivos en capital, o sea, son bastante más caros que la alternativa solar, por ejemplo, en términos comparativos. Una central hidroeléctrica debería costar del orden de $3.000 el kilowatt instalado, y de ahí para arriba. Hay que construirles líneas para llegar a los puntos de conexión troncal o zonales, porque están metidos en la cordillera. Y aparte tenemos una oposición de la comunidad, no de la comunidad, sino que ambiental o de grupos ambientalistas muy potentes, donde de repente centrales muy pequeñas que casi no generan impacto y tienen acuerdos buenos con las comunidades y todo, han terminado quedando rezagados o botados en el tiempo por el tema de conflictividad. Entonces son proyectos que primero demoran mucho en gestarse, entre obtener un derecho de agua, hacer todos los estudios técnicos, hacer la ingeniería y después llegar a concebirse como proyecto factible. Pueden pasar 4 años. Y después de eso, el tema ambiental se puede demorar 2, 4 años. Después viene la conflictividad que se puede armar en el Comité de Ministros y después hasta la Corte Suprema. Entonces pueden pasar en total 10 años y uno todavía no ha logrado desarrollar el proyecto adelante. Entonces, yo creo que tienen mucho que aportar las mini todavía, sobre todo con estas características que hablamos delante, que son centrales más flexibles y que aportan inercia y que tienen un montón de atributos que no han sido reconocidos hoy día en las competencias de las licitaciones, por ejemplo, donde hemos quedado persistentemente fuera. Pero sí tienen todas estas ventajas que yo creo que hay que reevaluarlas, reconsiderarlas, y como tú bien decías antes, tienen aportes comunitarios súper significativos. O sea, muchas de las centrales mini hidro son generaciones, o sea, son proyectos que se desarrollan incluso familias de repente que tienen un campo, un fondo, y tienen una interacción muy, muy potente con la comunidad. En el caso de las centrales que operamos nosotros, por ejemplo, están embebidas en canales de riego, donde hay un acuerdo de operación con los canalistas y ellos reciben pagos anuales por el tema del uso del agua. Entonces son recursos súper relevantes que vienen a rebajar el costo que tienen los usuarios de los canales en la cuota que tienen que pagar para mantenerlo, porque esto se reinvierte. Y se genera una sinergia también para darle un mejor uso que antes no se ocupaba en todas estas comunidades. Estamos hablando de comunidades gigantescas. En el Maule estamos hablando de
en el caso de la zona del Maule Norte, son del orden de 3.000 regantes y 50.000 hectáreas. Y después está el Maule Sur y después el Biobío. O sea, el impacto que tienen esta pequeña generación, que sumada, agregada, puede llegar a otros 1.000 megas más que se podrían instalar a futuro, es generación que está distribuida, que está cerca de la zona de consumo y que efectivamente tiene un gran potencial que aportar a nuestra sociedad. Entonces, tal vez el tema de las barreras ambientales ha sido uno de los más significativos, que yo creo que hay que ir trabajando y demostrar que no todos son grandes o megaproyectos que inundan áreas, sino que son centrales muy amigables y de muy bajo impacto. Sí. Y José Manuel, dejando de lado la permisología, el tema medioambiental, que no deja de ser relevante, desde el punto de vista de incentivos, separando a lo que tú ya mencionaste, ¿cuáles podrían ser los incentivos para licitaciones reguladas? Desde el punto de vista de pequeñas hidros que no apuntan a licitaciones reguladas, los precios hoy día a usted, a la pequeña hidro, ¿lo ha dejado conforme? Por ejemplo, los precios estabilizados hoy día, los precios por franja. Esa es una cosa que al pequeño, digamos, que no apunta a las licitaciones de suministro. Es una cosa que efectivamente permite financiar hoy día proyectos de esa escala. Bueno, hay varias cosas. Efectivamente, los proyectos hidroeléctricos requieren un precio de energía más elevado, porque cuestan mucho más caro, pero tienen la ventaja de que duran años. Estamos hablando que pueden durar más de 100 años, hay algunos que tienen 100 años y siguen operando. Dentro de las formas que se pueden financiar estos proyectos, claro, se ha ocupado mucho la herramienta del PMGD, pero también no es una herramienta del todo adecuada, según mi perspectiva, porque genera una brecha entre la realidad del mercado, y el mercado puede ser muy dinámico. Hoy día la energía puede estar muy cara porque tenemos una crisis de guerra y encarece los combustibles y la energía está en las nubes, y los PMGD con un precio estabilizado en el fondo dejan mucho que ganar en el mercado. Pero al revés, es que existe mucha energía oferente en un periodo de tiempo en el país, como es lo que está pasando de repente en los horarios solares, la energía se va a cero, pero esto se podría extender a un horario mayor. Tener un precio estabilizado que está muy por sobre ese número, yo creo que puede generar sobrecostos sistémicos importantes. Ahora, quienes han utilizado más esta herramienta de los PMGD son las energías solares. Y que, claro, a la hora que inyectan, el costo de la energía en el mercado mayorista es cero, pero terminan recibiendo un pago que es mucho mayor por el precio estabilizado, y eso está generando hoy día, creemos, distorsiones y presiones y sobrecostos a estas mismas empresas que están con problemas financieros. O sea, esto es uno más de los pagos laterales que se llaman, que tienen que soportar para cubrir sus contratos. Entonces, creo yo que no es necesario el tema del precio estabilizado. Creo que una central hidroeléctrica es capaz de llegar a tener contratos, sobre todo si es que hoy día el límite de los clientes finales está del orden de los 500 kilowatts. Entonces, sí es factible lograr, fuera de los contratos regulados, contratar con clientes libres finales. Tiene una mecánica administrativa, obviamente, pero todo se puede. Y respecto a otros incentivos, yo creo que las licitaciones son un súper potente elemento de incentivo a la inversión nueva. Pero creo que se va a tener que reevaluar el atributo que se evalúa en esas adjudicaciones. Hace unos días atrás escuché al ministro Pardo hablar de que se requiere más energía flexible y se cuestionaba si que fue una buena decisión o no haber adjudicado al menor precio algunas licitaciones, cuando por unos pocos $1000 o dólares más en la tarifa podrían haber optado por una tecnología 24/7 también renovable.
en ese minuto se estaba refiriendo a la concentración solar, pero las hidro están en esos órdenes de magnitud también. Entonces, yo creo que esos hay que reevaluar porque con eso permitiría incentivar el aporte de energía flexible al mercado. Sí, perfecto. Creo que tocaste varios puntos que son súper importantes y en los que igual coincido contigo, porque ha pasado mucho este último tiempo que centrales que están mini hidro, que están acogidas están como PMGD, se han cambiado al mercado spot o en su defecto se han contratado. La oferta que ha habido, especialmente este año, de contratos de grupos que están buscando contratos con mini hidro, ha sido súper potente y con precios bastante buenos. Y creo que esa es una muy buena señal. Así que en ese sentido coincido contigo. Y la pregunta acá es el tema de la sequía. ¿Cómo están enfrentando el tema de la sequía? Porque este año fue muy bueno. Fue muy bueno, llovió, nos salvamos del racionamiento, pero también las mini hidros han tenido años malos y al futuro se ve aún un poco más complejo. Entonces, hay varias formas de zafar de la sequía, que son dimensionar un poco más grande, un montón de cosas. ¿Cómo ves y cómo van a enfrentar eso las mini hidros? Mira, teniendo resuelto el tema de dónde ir a colocar la energía a un precio justo, básicamente, para poder lograr rentar estas centrales y también no encarecer los costos sistémicos, después, claro, hay que enfrentarse al tema que tú mencionas de la sequía. Hemos estado en una seguidilla de años secos. Este yo creo que es el primero que ni siquiera es húmedo, salió como medio. Sí. Pero después después de 13 años de sequía terrible, claro, ha sido complejo. Pero gran parte del problema de la sequía también tiene que ver con la gestión del agua. Y yo creo que ahí hay un tema de las autoridades, cómo promover el desarrollo de energía o de administrar el agua en Chile. Por ejemplo, está lleno de potenciales proyectos que se pueden hacer con gestión de embalses de riego, que están destinados a riego. En el fondo que ahí se comparte juntar agua en épocas de invierno y después despacharlas en las épocas de riego. Son cosas que se pueden hacer, hay estudios que se han hecho al respecto. Yo creo que hay un estudio que haya levantado cerca de 1000 megawatts de alternativas que van en complemento con las horas de riego, y con eso se cubren básicamente dos cosas: energía renovable en el mundo eléctrico y gestión del agua en las zonas agrícolas, que es algo súper importante, porque la sequía nos afecta a todos, no solamente la producción eléctrica. En las zonas donde hay estas centrales con canalistas, ahí en general el comportamiento de la generación asociado a la distribución de agua de riego es bastante más estable durante el año que las que están directamente tomando agua de un río, que el río obviamente tiene sus estacionalidades y dependiendo de la cuenca que está respaldando ese río puede ser muy, muy volátil. José Manuel, pero en ese sentido ahí tendrían que haber otro tipo de incentivos desde el punto de vista asociado al manejo del agua, digamos, ¿cierto? Riego, agricultura, canalistas o no. Lo que pasa, el principal incentivo va a estar dado en la tarifa, o sea, que cuando se reconozca el atributo energético adecuado para poder rentar estos proyectos van a ir floreciendo. Hace 10 años atrás, cuando fue el boom de la hidroelectricidad, fue porque había un contexto de escasez de suministro eléctrico después de la crisis del gas argentino, y florecieron todos estos proyectos. Claro, después empezó el tema de la especulación de los derechos de agua y temas que no fueron muy buenos, pero sí se dio origen a una enorme penetración de centrales renovables hidroeléctricas que vinieron a cambiar el perfil del mercado con más participación y más competencia.
sin ningún tipo de subsidio, o sea, sin ningún tipo de ayuda, ni de líneas de transmisión, ni de pagos laterales, sino que entrando directamente a competir con los grandes. Yo creo que en la medida que ocurran, o sea, uno, que poder dimensionar este tipo de proyectos nuevos y que sean rentables en el tema de las adjudicaciones de contratos, estos van a ir floreciendo automáticamente. Pero hoy día hemos visto que los subsidios se han ido cargando, digo subsidios, pero se han ido cargando un montón de ayudas al mundo renovable variable. Una línea hacia el norte gigantesca que no es barata. Después, reconocimientos de potencia, que yo creo que ahí va a haber una discusión importante al respecto. Esperamos que se equilibre por lo menos todos los aportes del atributo de potencia, que es un dilema que ha venido hace años afectando, donde el reconocimiento a las hidros es más perjudicial que lo que se reconoce a las eólicas y a las solares para la misma cantidad de potencia. Entonces, yo creo que esas cosas yo creo que hay que ir corrigiéndolas, y con eso va a ir dando cabida a la entrada de nuevos proyectos hidroeléctricos. Yo quiero Sobre todo mencionar los de un pequeña tema, escala. quiero mencionar un tema que siempre me ha gustado mucho y que pienso que hay que trabajarlo un poquito más, si bien se han hecho algunos pilotos, y es más que todo el tema asociado a las mini hidro que están conectadas en distribución, que puedan prestar especie de servicios complementarios, que para allá vamos, o sea, ya tenemos que llegar, pero se puede partir con la generación en isla, porque hay muchos mini hidro que tienen la capacidad de generar en isla, y eso tiene que gatillar acuerdos con las distribuidoras en que puedan prestar respaldo, porque ¿qué hacen las distribuidoras hoy en día en la zona en que no tienen buena calidad de servicio y tienen muchos cortes? Instalan respaldo diésel. Entonces, en ese sentido, hay que buscar una forma de acordar con las distribuidoras, poder generar en isla. No todas las centrales hidro pueden generar en isla, es un delta que hay que ponerle, pero que pueda ser el respaldo de la distribución una hidro en vez de un diésel. Claro, efectivamente también podría ser el caso. Hay que recordar que las mini hidro que parten en isla no es un caso novedoso, sino que así funcionaba el sistema eléctrico a principios del siglo XX, donde eran pequeños fundos que ponían sus centrales hidroeléctricas y abastecían a la comunidad local. Esas cosas sí se pueden hacer, tienen un costo, obviamente, que tiene que ser retribuido para poder justificar la inversión. Son cosas factibles de realizar. Hoy día, con el enmallamiento que hay, claro, tal vez rige para zonas más acotadas, pero ya las zonas más alejadas, en el sur, por ejemplo, Osorno, hacia la cordillera, claro, hay zonas que tienen una calidad de servicio que es más complicada, porque son líneas alejadas de los centros de las subestaciones primarias, y con caídas de árboles o fallas e interrupciones. Entonces, centrales hidroeléctricas que estén ahí disponibles, obviamente podrían generar partidas rápidas de servicio y con mayor estabilidad. Ahora, en la medida que eso se reconozca el precio de venta, esos proyectos se vuelven factibles. Claro, exactamente, hacia allá estoy apuntando, y justo esas centrales en la zona sur son las de las que estoy hablando. No sé, Curacautín, por ejemplo, es una zona Lonquimay, en que igual se puede hacer cosas de esa índole. Lago Ranco, completamente. Y último tema que quiero dejar planteado, perdón, Alexis, pero Dale yo sé nomás. que estamos terminando, pero lo voy a dejar planteado nomás, es el tema de los polos de desarrollo. Los polos de desarrollo asociados al potencial mini hidro. Creo que es algo que igual se quedó ahí, y bueno, hay que buscar cómo poder retomarlo. Claro, fue una iniciativa del ministro Pacheco, que era en la época donde los costos de desarrollo de las tecnologías renovables
en el fondo justificaban el desarrollo principalmente hidroeléctrico, pero después con la llegada o la bajada de costos de las solares, ese proyecto como que fue quedando en el cajón. Pero creo que es el minuto de revisarlo. O sea, efectivamente acá tenemos un potencial hidroeléctrico gigantesco entre Santiago y Puerto Montt, y de Puerto Montt al sur aún más. Y si uno mira las necesidades de transmisión, por ejemplo, que hoy día se está hablando de la nueva línea Quemarlo-Aguirre, que va a ser un tremendo proyecto que va a entrar eventualmente el año 2030, uno podría considerar de que esa línea tiene un factor de utilización de un 30%, que son las horas de luz de la energía solar. Pero es una línea hacia el sur que puede evacuar toda esta energía y estos polos de desarrollo, tendría un factor de utilización del 60% al año. Entonces, ahí hay que evaluar cuál es el costo social de promover las distintas iniciativas de transmisión. Y aquí está el potencial hidroeléctrico que, como hablamos delante, tiene todas estas ventajas de estos servicios adicionales que presta, de flexibilidad, de inercia y de no encarecer en el fondo los sobrecostos que hoy día se están pagando. No, muy interesante. Y bueno, y una pequeña conclusión, claramente uno dice los gobiernos son indiferentes o indiferentes a la tecnología, pero claramente uno se da cuenta que en los hechos, en la implementación, obviamente sí no es indiferente, y yo creo que no tiene que ser indiferente, ¿eh? No estoy diciendo que sea bueno o malo, yo creo que los gobiernos y el Estado no tienen que ser indiferentes a ciertas tecnologías. ¿Ya? Porque de hecho lo es, en la práctica tuviste varios ejemplos. Perjudica una, es como una torta, siempre decimos es como una torta, la potencia, un ejemplo, para que la gente entienda una torta, y la torta va creciendo, pero se tiene que repartir, y mientras más participantes hay, te toca más chiquitita o un poquito más grande, dependiendo de ciertos conceptos o definiciones técnicas. Así que muy relevante la posición de los gobiernos. Los desafíos de la transición eléctrica son hacia un mundo renovable son de largo plazo y requiere de que hayan buenos incentivos y a veces en el corto plazo, que son los periodos que están administrando los gobiernos, de repente se deja de lado el largo plazo, porque uno tiene metas, no sé, de hecho los 4 años. Así que ojalá se pudieran dar lineamientos que tal vez no van a resolver el problema hoy día en un determinado gobierno, sino que van a trascender en el largo plazo. Y esa fue la promesa de la columna que tú citabas al principio, de que en la era del ministro Pacheco se prometió de que las tarifas iban a bajar, pero al final estamos viendo de que las tarifas no están bajando, tenemos un montón de sobrecostos que van a verse reflejados finalmente en los precios de los clientes finales. Entonces, ¿cómo equilibramos eso para que tengamos una matriz renovable y costo eficiente? Ahí están los desafíos de la autoridad, que tal vez no va a ver los frutos, sino que varios gobiernos después. Sí, no, tremendamente relevante ese punto. Katy, mira, me avisan por interno aquí en vivo que si es que, dado el tiempo que se nos pasó, es tremendamente interesante esto, si podemos cerrar contigo, digamos, tomando estos minutos adicionales para poder cerrar el programa, José Manuel, con usted. No sé qué opina Katy ahí. Pero perfecto, aprovechemos. Así, aprovechar ahí los minutos en vez de tomar la pausa, José Manuel, poder cerrar contigo este programa. Decir que efectivamente yo creo que es para bien lo que ha pasado, Katy también lo comentaba, el hecho de que se hable mucho más, se democraticen estos temas, yo creo que es también escuchar las opiniones de todos los sectores, ¿ya? Para ver sus puntos de vista, que son todos muy correcto, digamos, de sus posiciones, efectivamente ayuda a democratizar más, que todos entendamos las distintas posiciones, ¿cierto? ¿Cuál es la posición del sector hidro? ¿Cuál es la posición del sector de las generadoras, las transmisoras? Así es que contarles también que nos están escuchando, y me confirma un interno, Catherine Carlos Finat, ¿ya? Que va a venir también el próximo martes, ¿ya? Así que también aprovechamos de avisar aquí en vivo y en directo que Carlos Finat, sí, un conocedor del sector, él fue exdirector ejecutivo de Acera, digamos, por varios años. Sí, no, encantado de contar con Carlos, muchas gracias. Sí.
Así es que eso, no sé qué más tenemos, Catherine, para cerrar. Tú también querías hacer un comentario, que también a lo mejor José Manuel lo sabe, de la potencia, la mesa, ¿cómo es? Claro, sí, habíamos hablado de eso y que comenzaron las mesas de trabajo del reglamento de potencia. Entonces, si bien José Manuel comentó un poco ahora acerca del reconocimiento de la potencia, ¿cómo ve José Manuel que va eso? Me imagino, teniendo a todos los sectores ahí, la discusión debe ser sumamente interesante. Sí, mira, el trabajo de la potencia que se gestionó en el gobierno pasado fue bastante largo. Y hubo participación bien transversal. Y finalmente se llegaron a algunas metodologías que tienden a equiparar la prestación del atributo entre generadores tanto térmicos como renovables. O sea, principalmente entre los renovables, que se pueda medir de alguna manera cuánto es lo que aportan a lo que se llama la suficiencia, que es lo que se termina remunerando en potencia. La metodología es una cosa matemática, un cálculo, un modelo medio sofisticado, no se ha ocupado anteriormente en este país, se ha ocupado en otros países. Yo creo que hoy día eso no está en discusión, la metodología. Por lo menos así nos han manifestado en reuniones con el gobierno, de que ellos hace poco retiraron este decreto número 3 de Contraloría para hacer algunos cambios, pero entendemos de que esos cambios no van por la metodología, sino que van más que nada para ver un transitorio entre lo que tenemos hoy día y lo que va a ocurrir después con este nuevo esquema. En ese sentido, ahí también nos preocupa que esto vaya a demorar mucho. Un transitorio muy largo puede generar distorsiones, sobre todo en un mercado tan dinámico como el eléctrico. Sí. Entonces, creemos de que este transitorio no debería ser mucho más allá de 5 años. Y tal vez habría que buscar algún esquema estadístico también para poder amortiguar de que no hayan choques muy violentos en las remuneraciones previstas en este periodo de 5 años. Pero creemos de que una metodología nueva que está contenida en el decreto es correcta, o sea, apunta por lo menos en el sentido correcto y tal vez todavía pueden quedar otras cosas adicionales que se puedan ir mejorando el reglamento de potencia. Y eso lo tiene que ver la autoridad. Perfecto, queda clarísimo. Bueno, tenemos que ir cerrando porque ya nos tomamos unos Nos quedan minutos. 2 minutos, nos quedan 2 minutos, nos minutos, dicen, ya. así que poder hacer una última pregunta a José Manuel, del punto de vista de cortísimo plazo. ¿Hay algunas medidas que ustedes ven que no pasen? Porque muchas de las cosas que estamos viendo pasan por temas normativos, cambios legales, pero hay algunas cosas que uno dice, mira, con lo que hay, ¿qué cosas se podría hacer? Que no sé si son de corto plazo, podrían ser incluso de cortísimo plazo, donde con cosas de implementación o acuerdo se pueda mejorar la situación que estamos viviendo hoy día de sobrecosto que tú manifestabas y problemas de precio. Claro, tanto los sobrecostos como la saturación de las líneas. Hay una componente que son estos despachos forzados del sistema, que son térmicos. Yo creo que ahí hay harta cancha que se puede revisar y que no requiere un cambio muy normativo, porque tenemos esto, yo les mencioné antes, del orden de 2.000 a 4.000 megawatts de mínimos técnicos que se llaman, que es como el mínimo nivel de despacho que tienen algunas unidades, que yo creo que hay que revisarlo. Algunos de ellos están condicionados a factores ambientales, pero hay una pequeña contradicción, que prefiero mantener las emisiones de esta central térmica bajo un determinado índice o generar muy poquitas horas con un índice más malo. Yo creo que el volumen total de emisiones termina siendo menos si es que podemos detener las unidades que entre la energía renovable, sobre todo la solar, que es la que está aportando durante las horas diurnas, y con eso aliviamos la transmisión de la línea y se deja de verter energía renovable. Obviamente esto no es fácil, hay cosas técnicas, hay cosas de estabilidad que tienen que verse, pero creemos de que hay
muchas cosas que se pueden mejorar en los parámetros de estas unidades. Los mínimos técnicos, están los tiempos de partida y detención, los costos de partida y detención, que terminan rigidizando estos bloques térmicos que quedan despachados durante todas las horas del día. Entonces, aquí hay algo que hay un contrasentido. Tenemos costo marginal cero durante todas las horas del día, pero tenemos 4.000 megas térmicos despachados. Entonces, algo anda mal. O sea, estamos hablando de un 40% de la demanda total es térmica o entre 20 y 40%. Y el precio del sistema mayorista es cero. O sea, hay algo que hay que corregirlo y hay que apuntar a flexibilizar mucho más el parque térmico a niveles de estándares europeos, que no es que hay que ponerse más creativos, son los mismos parámetros que se ponen afuera, pero acá parece que estamos muy fuera de los rangos normales que tienen estas centrales afuera. Perfecto, perfecto. Ya, Katy, ahora sí, José Manuel, agradecer tu participación. Muchas gracias por haber participado en esta conversación. Fue tan interesante que corrimos la pausa y terminamos contigo. Y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, Alexis. Gracias, Alexis. Que estén muy bien. Cuídense. Un gusto saludarlo. Gracias por la invitación. Igualmente. Chao, cuídense.